el vídeo siempre en el campus virtual. Bien, les comentaba que quería hacer esta pequeña videoconferencia rápida porque algunos me han consultado qué es lo que hay que hacer con la guía. La guía es un archivo en PDF que ustedes tienen en su aula virtual. No sé si todos los que estamos aquí sabemos a qué me refiero con esa guía. Es un documento en PDF que yo les colgué en el campus virtual y que contiene estos 6 ejercicios. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, como he recibido algunas consultas sobre lo que vamos a hacer, la guía solo contiene, como decir, la apariencia de los archivos. Pero ustedes me van a devolver un archivo como este, como el que están viendo, con su nombre aquí, y es un archivo que está guardado como macros. Es decir, todo este archivo, cuando ustedes hagan el ejercicio 1, el ejercicio 2, hasta el ejercicio 6, ustedes van a guardar todo el archivo como una macro. Más adelante les voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la primera hoja, en la hoja 1? Pues en la hoja 1 vamos a poner en práctica algunas formulitas, como esta que es igual a la multiplicación de cantidad por precio de compra. Entonces, por ejemplo, si yo borro esta columna y yo quiero hacer una fórmula, vamos a ampliar aquí, pues activo la fórmula del igual y total compra es a cantidad comparada, marco la celda, chicos, y con el asterisco estoy representando la multiplicación por el precio de compra. Algunos me decían, me mencionaban algunos muchachos, por ejemplo, que esta L, si no la deben de colocar. Ustedes no pueden hacer esto. No pueden hacer esto porque se les puede dañar la celda. Es decir, en este caso, a mí me aceptó el formato, pero puede que no se los acepte. Cuando el formato no se los acepta Excel, estamos siempre permitiendo el acceso a sus compañeros, por eso ven que a veces me salgo de la pantalla, es cuando aparece el dato a la izquierda. En este caso, esta celda no es numérica, porque aparece a la izquierda. Por lo que si yo quiero multiplicar estas dos celdas, me va a tirar un error muy común. Miren. Por esta otra me va a tirar un error de valor. ¿Por qué? Porque este 12.5 no es numérico. No se puede darle formato a la celda de manera manual. Algunas veces Excel se lo va a tirar, otras no. Lo adecuado es marcar todas las celdas que son moneda, por ejemplo, como lo estoy haciendo en este momento. Marcarlas e irnos a la pestaña Inicio en esta parte y decirle que es categoría moneda y buscar el símbolo de lempiras que lo van a encontrar aquí. Es el símbolo de L. Una vez hecho esto, ustedes le dan a aceptar y el formato ya automáticamente se ejecuta en todas las celdas, pero primero tienen que marcarlas. Esta es moneda, por ejemplo, con el control oprimido, yo puedo marcar esto hasta aquí y ya todos. Entonces el formato moneda tienen que aplicárselo. Por ejemplo, aquí en esta celda, ¿qué es lo que tienen que poner en práctica ustedes? Me van a poner en práctica fórmulas básicas, operaciones matemáticas básicas. Aquí hay una multiplicación, aquí hay una multiplicación, aquí también, aquí hay una suma y aquí hay una resta. Entonces aquí yo voy a evaluar que ustedes hayan puesto las fórmulas. Ayer un chico me contactó y me decía, Inge, que ya está resuelto, sí, pero yo lo que quiero ver es que ustedes apliquen las fórmulas, no tanto que me vayan a generar algo más de lo que están visualizando, a excepción de la hoja 3, que son gráficos dinámicos. Pero aquí yo les doy las instrucciones, qué van a hacer, por ejemplo, en cada una de las celdas. Miren. Total compras es igual a cantidad comprada por precio, qué van a hacer con total ventas, y yo voy a revisar que la fórmula se me aparezca en la parte superior de la barra de fórmulas. Así voy a saber que ustedes pueden implementar una operación básica, que pueden insertar una función lógica, que pueden usar funciones de uso común,
Este archivo en particular va filtrado, si mal no recuerdo, dice, aplicar filtro a todas las columnas y filtre las utilidades mayores que 1000. ¿Qué vamos a hacer con esto, chicos? Miren. Esto significa que ustedes, vamos a darle escape aquí. Ay Dios, me quedo colgado esto. Ok, ya. Esto significa que ustedes van a marcar la parte inferior o los encabezados de la tabla y van a filtrarlos, van a aplicar el filtro, pero van a filtrar las utilidades mayores que 1000. Las utilidades mayores que 1000 las pueden encontrar en esta columna. Entonces, en este filtro, yo voy a aplicar un filtro de números. ¿Qué operador es? Mayor que, porque dice mayores que 1000. ¿Cómo me van a presentar este archivo? Este archivo ustedes me lo van a presentar así, con el filtro aplicado. ¿Ven? Aquí van a faltar algunas filas, pero yo voy a saber que usted aplicó bien el filtro, le voy a quitar el filtro y luego voy a visualizar todas las demás herramientas que le pedí que aplicara. Aquí me van a aparecer un gráfico y eso es lo que van a estar haciendo con el primer ejercicio, por ejemplo. No sé si aquí en estas instrucciones que se les plantean tienen alguna duda, muchachos, de lo que van a hacer con este primer ejercicio. Recuerden que lo que ustedes me van a presentar es un archivo de Excel. Es un archivo de Excel con todo lo que yo les he pedido. Así yo voy a verificar si implementaron funciones, si implementaron la fórmula, si aplicaron el filtro, si agregaron un gráfico, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos con este primer ejercicio? ¿Tienen alguna duda? Ingeniero, solo que nosotros lo vamos a hacer con datos diferentes. No, corazón. No. Aquí yo lo que estoy, ustedes lo van a hacer incluso con estos mismos datos. Miren, ustedes pueden agregar estos o pueden agregar otros, eso no importa. Yo aquí, cuando yo reciba su guía, yo lo que voy a verificar es que usted me aplicó la fórmula aquí, por ejemplo, y no que me escribió 12.500. ¿Me entiende lo que yo les quiero decir que voy a evaluar? Yo voy a aplicar que usted inserte. No le escuché muy bien, perdón. No, he entendido que son con los mismos datos, solo que usted va a revisar que nosotros apliquemos los pasos que nos dice. Perfecto, así es. Yo, por ejemplo, yo voy a verificar si usted aquí me hizo la fórmula o me escribió el dato, porque aquí se puede visualizar, miren. Aquí yo puedo visualizar que aquí no hay ninguna fórmula, es un dato escrito. Entonces, no importa tanto los datos que escriban, pero sí voy a revisar que usted haya hecho la fórmula de compras, la fórmula de ventas, el del impuesto, la de ventas, que haya hecho esta resta, que haya implementado la función sí aquí. ¿Ven? Aquí está la función lógica, miren. Que haya implementado aquí las funciones de suma. Aquí está la función suma. Aquí está la función promedio. Aquí está la función máximo. Que haya hecho el gráfico con las columnas que le dije y que haya aplicado el filtro. Y así voy a ir revisando en cada hoja. Por ejemplo, aquí voy a revisar esto. Voy a revisar fórmulas, filtros, funciones de uso común y gráficos. Son 5 cosas las que voy a revisar en este ejercicio. Obviamente todas tienen que aplicarlas de la manera correcta. ¿Va? Entonces, chicos, ¿cómo estamos con este primer ejercicio? ¿Hay alguna duda? Ingeniera, fíjate que tengo una pregunta. Sí. Solo que no noté bien dónde fue que puso el filtro usted. Usted me dijo que la utilidad sobre compra, pero parece que ya veo una que está mayor que 1000. Menor que 1000, Vamos a perdón. ver. Sí, dice, aplicar filtro a todas las columnas y filtra las utilidades mayores que 1000. Sí, pero parece que Entonces, veo una menor que 1000 ahí. sí, hay dos menores que 1000. Entonces, lo que hace el filtro es que, por ejemplo, esta y esta las tiene que ocultar. Sí, El exactamente. filtro, correcto. Entonces, aquí, filtro de números mayor que
1000, entonces esa las oculta. Y usted me tiene que presentar el archivo con el filtro aplicado. No se preocupe porque vaya a decir, ay, no, es que el ingeniero no va a encontrar 2 archivos y va a pensar que no los hice. No, porque yo cuando encuentre el filtro aplicado, lo primero que hago es quitar el filtro y empezar a revisar todo lo que usted hizo. ¿Me entiende? Sí, le entendía. Gracias. Perfecto. Número 2, ejercicio 2. Aquí volvemos a repasar lo que son fórmulas. Miren, hay una deducción, hay una resta, hay una función lógica, qué interesante. Aquí hacemos funciones, sumas, promedios, máximos y mínimos. ¿Qué más le estoy pidiendo aquí? Le estoy pidiendo un grafiquito sencillo también. ¿Qué más? Y hay un filtro compuesto, miren. Me voy a detener en 2 cosas. Me voy a detener en cómo hacer esta deducción y cómo hacer este filtro. Porque lo demás pues son cositas más sencillas. Es una multiplicación. Aquí es una multiplicación, pero esta multiplicación es con una celda fija. Entonces, si yo no hago esa celda fija, yo puedo hacer esto perfectamente, que el salario bruto es igual a la multiplicación por el 5%. Esto me sale perfecto. Esto está bien, yo puedo hacerlo así. Pero imagínense que un día mi jefe me diga, no, ya no es el 5%, ahora es el 12%. Me va a tocar hacer el cambio 1 por 1, ¿verdad? Para eso, entonces, yo les estoy pidiendo que utilicen la multiplicación con esta celda. Para hacer esto, no es tan sencillo como hacer esto por esto. ¿Por qué? Porque cuando yo desplace la fórmula, chicos, la multiplicación también desplaza la celda del 5%. Permítanme que tengo... No hay nadie. Desplaza la fórmula del 5%. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que ya esta celda ya no se multiplica por el 5, sino que como se corre, se desplaza, ahora está multiplicando con la palabra, por eso tiene error. Y así, miren, se van desplazando. Yo quiero que esta celda se mantenga fija. Para eso lo que voy a hacer es multiplicar esta celda, que esta sí se va a mover, y la voy a multiplicar con esta celda. ¿Cómo le digo a Excel que esta celda debe de ser fija? Bueno, yo le voy a decir que este H4 no se me va a mover y para eso le voy a anteponer el signo de dólar antes de la letra y antes del número, ¿ven? Así, cuando yo arrastre y digamos que tenga aquí 200 artículos, yo arrastro con toda la confianza y yo sé que esta celda siempre va a estar multiplicándose con esta, de esta manera. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que H4 es fija. ¿Y cómo la estoy fijando? Con el símbolo de dólar antes de la letra y antes del número. Esa es la única apreciación que les puedo decir en esta multiplicación. Es un tanto diferente a esta, que es normal. Igual a esta, es una resta del salario bruto menos la deducción. Necesito que siempre utilicen referencias. ¿A qué me refiero? A que cuando hagan algo, marquen la celda. Utilicen los operadores aritméticos y marquen la celda. No quiero que me hagan esto. Igual a 2100 menos 105. Sí funciona, pero ¿qué pasa? Si aquí cambia un valor, digamos a 45, este valor se quedó estático porque no están trabajando con una referencia. Entonces vean, no importa si aquí yo pongo 1000, este valor nunca va a cambiar. La fórmula hasta ahí ya no se me actualizó. ¿Por qué? Porque están utilizando valores fijos de 2100 menos 105. Entonces aquí necesito que en todas las fórmulas que hagan en los ejercicios, ustedes trabajen con la referencia de la celda, es decir, marcando las celdas con las que están trabajando. Aquí, esta función lógica, ¿qué me está pidiendo? Aquí hay que practicar bastante con estas funciones lógicas porque son una de las funciones que posiblemente los pierda un poco más. ¿Qué me dice la función lógica aquí? Me dice,
Si el salario es menor que 6,000, a esa persona le voy a dar 1,000 empiras de bono. Es decir, yo quiero ayudar a todos los empleados que tienen un salario menor a 6,000. Ellos, por ejemplo, que son la mayoría, ¿verdad? La mayoría gana menor a 6,000 empiras. Yo a todos ellos les quiero ayudar con un salario, con un bono, perdón, de 1,000 empiras, miren. Entonces, ahora, yo no puedo hacer manualmente, yo no puedo ir aquí y decirle esto, entonces, más 1,000, porque él no llegó a los 6,000, entonces le voy a dar 1,000. Porque imagínense que fueran 150 empleados. Ustedes no pueden ir de uno en uno visualizando si es mayor o menor que 6,000. Para eso ustedes estructuran una función lógica. Se posicionan en donde quieren el resultado. Se van a insertar la función, utiliza la función sí. Y entonces aquí analiza cuál es la prueba lógica, chicos. La prueba lógica es la celda de la cual depende la decisión. ¿De qué celda depende la decisión que yo le regale a este empleado? Digamos que yo soy el dueño de la empresa y quiero ayudar a estos empleados que básicamente no ganan ni el salario mínimo con 1,000 empiras de bono en diciembre. ¿De qué depende de qué celda depende de que yo diga sí voy a regalarles o no les voy a regalar los 1,000 empiras? Del salario bruto, me imagino yo. Del salario total, creo que, vamos a ver. Me parece que es del salario bruto porque las deducciones creo que van aparte, según mi punto de vista. Ok. Aquí específicamente yo quiero favorecer ya, cuando yo analizo el salario total o el salario neto, digamos, desprendámonos un poquito de lo que pasa, de cómo se hace este cálculo en realidad y metámonos a lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Aquí el ejercicio dice el salario total, si el salario total es menor de 6,000, entonces ese salario total se convierte en su prueba lógica. Yo lo marco en prueba lógica y aritméticamente o matemáticamente yo voy a preguntar si el salario total, que en este caso es I6, es menor que 6,000. Automáticamente me está diciendo es verdadero. ¿Por qué? Porque el dato que aparece aquí es 1995. Entonces él va a tomar una decisión que la voy a estructurar en esta parte. Si es verdadero lo de arriba, chicos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a estructurar a Excel en esa parte? ¿Alguien que me quiera mencionar qué hace? Que le sume los 1,000 empiras de bono. Muy bien. Entonces, ¿a quién le voy a sumar los 1,000 empiras? ¿A qué celda? A la I6. Muy bien. A la I6, miren, más los 1,000 empiras. En caso contrario, ¿qué voy a hacer? Digamos, si lo de arriba es falso, entonces no le doy nada, simplemente marco el salario que va a ganar, ¿verdad? No, a ese salario no lo voy a sumar nada, o si quieren ustedes colocarle más 0 para que no se confundan en lo que están haciendo. Entonces la función ya está estructurada, pero esa decisión la va a hacer Excel, no la voy a hacer yo. Cuando yo bajo la función, yo voy a entender que aquí el salario se mantiene, que aquí el salario se mantiene. En todos los demás tuvo que haberle sumado 1,000 empiras. 1,000, 1,000, 1,000, 3,000. ¿Por qué? Porque encontró que la prueba lógica es verdadera. Entonces, en estas funciones lógicas, ustedes tienen que analizar bien cuál es la prueba lógica, qué van a hacer si es verdadero y qué van a hacer si es falso. Tienen primero que estar claros con lo que van a estructurar. Todo es matemático. No van a escribir aquí arriba, nunca van a escribir, por ejemplo, a menos que sea una comparación de caracteres, ¿verdad? Que yo diga I7 es igual al departamento de informática, pero aquí entonces ya se trabaja con una comilla.
porque estamos comparando un valor de caracteres, un valor textual, no numérico. Entonces eso significa que van a utilizar comillas, pero en este caso, así como lo estamos viendo, es matemático y ustedes solo especifican números. Luego aquí en la parte inferior pues es sencillo, solo insertan sumas, promedios, máximos y mínimos. Este es el mínimo de la columna salario con bono y este es el máximo y este es el mínimo de la columna salario con bono. Luego el filtro, aquí el filtro ustedes ven es un filtro que dice, es un filtro compuesto porque tiene dos filtros, ¿ven? Primero vamos a filtrar las personas que tienen 40 años y quienes de esos que tienen 40 años trabajan más de 20 horas. Nuevamente entonces, las personas que, vamos a ver, tienen 40 años, entonces me voy a edad. Mayor que 40. ¿Quiénes son? Los que son mayor de 40 son 2 personas. ¿Y cuántas horas trabajaron? Ya no recuerdo, vamos a ver aquí. Y 40. Trabajaron más de 20, perdón. Entonces aquí en horas trabajadas va el otro filtro. Mayor que 20. Van a salir las mismas 2 personas, ¿verdad? Porque las personas que tienen más de 40 años son las mismas que trabajaran más de 20 horas. Entonces el filtro usted lo tiene que dejar así. Le recomiendo que este filtro sea lo último que haga, ya cuando haya hecho el gráfico, cuando haya hecho todo. Porque si no, para que el gráfico refleje lo que usted hizo, que al momento que yo le dé desactivar o borrar filtros, yo pueda visualizar nuevamente todo. ¿Cómo estamos con este segundo ejercicio? ¿Hay alguna pregunta? Ajá. Dígame. Escuché a alguien que consultó algo por ahí, sí. Pero no. Ajá. Sí, Inge. Bueno, dígame. Sí, fíjese que lo que sí es un poquito complicado es al final cuando ya le tenemos que quedar nosotros eso, lo de las personas de la edad y de las horas. Al momento pues y de meter eso es que es bien complicado porque a veces tenemos que, por lo del sombrero también de la columna, para ingresar bien los datos, porque fíjense que yo hice ese y lo hice ayer y me costó bastante el momento yo de escribir eso y la función. Sí, eso sí me costó porque ya, a veces ahí me sacaba y entonces no me daba lo que realmente me tenía que dar ahí en el folleto que usted nos mandó. Bien, sí. Miren, las funciones lógicas y la parte de macros son de los temas un poco más complicados. Ustedes tienen que practicar bastante esto de las funciones lógicas hasta entender bien cómo deben pensar para estructurarlo, ¿verdad? Siempre sabiendo, primero comprendiendo lo que se les está pidiendo. Afortunadamente también la otra semana tenemos una videotutoría ya más para ver dudas sobre los temas, no tanto la guía, sino que exactamente, por ejemplo, usted me dice, Inge, no puedo aplicar esas funciones lógicas, pues lo vamos a hacer, pero aquí sí es importante que ustedes entiendan bien la estructura de una función lógica, ¿verdad? ¿Qué es lo que va en la prueba lógica? ¿Qué voy a hacer si es verdadero y qué voy a hacer si es falso? Permítanme. Entonces aquí con los filtros, como les digo, esto es lo último que van a aplicar ya cuando hayan hecho el gráfico es bien sencillo, ¿verdad? Es un gráfico que no es dinámico. Aquí se busca graficar, creo que es el nombre y el salario total. Bastará con marcar la columna nombre con el control oprimido y sin soltarlo. También sin marcar ningún otro lado, ¿verdad?
las dos columnas marcadas, ustedes ya pueden insertar cualquiera de los gráficos. Y ya. Esto es fácil, ¿verdad? Una vez que ya saben cómo hacerlo, solo es marcar las columnas que están en cuestión. Vemos con el Excel, se me está quedando trabado. Bien, entonces, no sé si tienen alguna otra consulta, chicos. El gráfico que pide usted ahí, no importa que no sea igual a ese, podemos escoger otro tipo de gráfico, así como ese que hizo ahí. Sí, pueden escoger cualquier tipo de gráfico. Está bien. ¿Tienen alguna otra consulta, muchachos? Con respecto a este segundo ejercicio. ¿Estamos claros para pasar al 3? Bien, en el número 3, ¿sí escucho? Sí, que estamos bien. Muy bien, en el número 3 lo que vamos a implementar son tablas y gráficos dinámicos. Igual, aquí lo que hay que hacer es que ustedes van a tomar esta tabla, van a convertirla en una tabla dinámica y van a generar todos estos gráficos. Como Excel, al momento que ustedes están marcando o generando gráficos diferentes, les cambia la imagen del gráfico, los resultados del gráfico, ustedes van a pasar a una sola hoja los gráficos. Vamos a mostrarles cómo. Yo aquí rápidamente, ¿verdad? Marco la tabla, inserto la tabla dinámica, puede ser en una hoja diferente, en una nueva hoja de cálculo, le doy a aceptar. Y aquí yo empiezo y visualizo cuál es el primer gráfico que tengo. El primer gráfico es suma total por artículos. Entonces, activo el artículo y activo el total. Aquí básicamente la tabla ya está creada, si ustedes ven. Por eso se le conoce como tabla dinámica, porque puedo cambiar rápidamente de un campo a otro. Por ejemplo, yo no quiero ver yo quiero ver el precio de los artículos, entonces yo aquí visualizo rápidamente los precios de los productos. En este caso el gráfico era artículo y total, si no recuerdo mal, suma del total de artículos. Entonces ya aquí tengo la tabla dinámica. Ya elegí los dos campos. Ustedes pueden verificar la apariencia de la tabla. La verdad es que pueden trabajar con cualquiera, ¿verdad? Pero si no se quieren perder con los videotutoriales, ustedes pueden elegir esta segunda apariencia. Entonces, aquí se colocan generalmente las columnas que tienen valores y aquí las columnas textuales. En el eje del XY, esta es el X y este es el Y. Ahora voy a insertar entonces rápidamente el gráfico. Aquí pueden utilizar diferentes gráficos también. Entonces, este primer gráfico, que es de total por artículos, incluso pueden ocultar estos botones, los botones de los campos. Aquí básicamente solo le dan clic a uno de los botoncitos, clic derechos, y le dan ocultar los botones del campo en gráfico. Para que se vea un gráfico normal, pueden borrarle esta serie. Y estos gráficos que van haciendo, los van a copiar y los van a pegar en una hoja nueva. Y los van a pegar como imagen para que se vayan adquiriendo todos los gráficos que está pidiendo la hoja. En este caso hicimos suma total por artículos. En el video tutorial explicó estos dos, pero imagínense que yo voy a trabajar también con suma total por almacén. Entonces, en donde tengo el gráfico dinámico, ya no es el suma total por artículo, sino que es por almacén. Ya básicamente no tengo que volver a hacer el gráfico porque
Ya lo tengo, solo voy a cambiarle el título. Y aquí, lo vuelvo a copiar, me lo vuelvo a llevar a donde estaba pegando los gráficos y lo pego con formato imagen. ¿Por qué con formato imagen? ¿Alguien me quiere decir por qué hago esto? Porque al momento que usted cambia la información en los campos, le va a modificar el gráfico, me imagino. Correcto. Recuerden que van cambiando. Si yo aquí ya ahora elijo el precio y no el total, entonces ya ese gráfico dejó de existir. Y si no lo pegan de esa manera, todos los gráficos van a ser los mismos. Entonces, por eso les digo que ustedes me van a dejar, miren, en este archivo, en el 3, ustedes me van a dejar la hoja donde está la tabla dinámica y la hojita en donde están todos sus gráficos en formato imagen. Y eso es lo que vamos a hacer ahí. Aquí no estoy pidiendo, creo que solo va una fórmula aquí de la cantidad por el precio. Pero de allí es más trabajar con todos los gráficos dinámicos. No sé cómo estamos con este ejercicio. Si están comprendiendo lo que se les pide, cómo hacer los demás gráficos son similares. En este caso, por ejemplo, creo que el video tutorial está en estos dos. Pero, por ejemplo, si yo quiero que este gráfico, que los precios del artículo solo quiero ver los mayores que 3, entonces, aquí al activar los precios por artículos, entonces yo puedo pedirle aquí, vamos a ver si puedo. Voy a insertar nuevamente el gráfico. Entonces yo puedo pedir aquí en el filtro de valor que sean mayor, que los precios sean mayores que 3. De esta manera, ¿verdad? Me va a ocultar todo lo demás y solo me va a dejar aquellos artículos cuyo precio cumpla con el filtro. ¿Qué pasa si yo pierdo esta tabla y ya no la puedo volver a activar? ¿Alguien me quiere decir dónde la encuentro? ¿Alguien le ha pasado ya? En el análisis de tabla dinámica, que es una pestaña que se activa cuando están dentro de la tabla, miren, aquí está. Ustedes van a encontrar mostrar y pueden volver a activar lista de campos. Esta se desactiva cuando no estoy en la tabla, pero si yo la cierro, aunque me posicione en la tabla, no me va a aparecer. Entonces usted aquí la puede volver a activar para que pueda seguir trabajando. Aquí eso es todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Si me piden porcentajes en vez de las sumas, entonces aquí ustedes lo único que hay que hacer es aquí, en esta celda, en este campo, cambiar la configuración del campo valor. Es decir, yo no quiero una suma, quiero que me muestre el valor como un porcentaje del total general. Es decir, yo no quiero saber que este era 3.99, sino cuánto representa ese 3.99 del total. En este caso es un 7.83%. Aquí pueden activar, agregar la etiqueta de datos. Con un clic derecho le pueden dar, agregar la etiqueta de datos. Y pues ya tendrían, ¿verdad? Los valores que representa cada una de las barras. ¿Cómo estamos con la hoja 3? ¿Hay preguntas? No. Yo solo tengo una pregunta, ingeniera. Ajá. Nosotros vamos a hacer todos esos gráficos aparte, ¿verdad? En la tabla dinámica. Los vamos a copiar en otra hoja aparte en blanco, o sea que en una hoja va a quedar la fórmula que usted dice que vamos a modificar, en la otra hoja va a quedar la tabla dinámica y en la otra va a quedar todos los gráficos que nosotros hicimos que usted nos pide. Correcto. Así mismo como lo acaba de decir usted, en una hoja van a activar la fórmula, en otra hoja van a tener la tabla dinámica
Y en una última van a tener todos los gráficos que les estoy pidiendo, que son, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Okay? En esta hoja tienen que ver 7 gráficos. Con respecto al número 4, estas son macros. Cuando ustedes hagan esta macro, es decir, por esta macro ustedes van a tener una hoja más. En esta hoja, digamos, que se va a llamar, digamos, de datos macro. Esta macro, aquí van a tener ustedes todos estos campos. Aquí. Los van a pegar. Ustedes los pueden pegar como ustedes quieran, ¿verdad? Yo solamente estoy haciéndolo de esta manera porque es más rápido, pero ustedes pueden ir de uno en uno. Y código de producto con producto también va a ir acá. ¿Por qué? Porque esta macro lo que va a hacer es que todo lo que yo escriba aquí, todo esto, va a parar aquí de manera horizontal y conforme vaya agregando, los datos se van a ir bajando. ¿Estamos claros con lo que hace esta macro, chicos? Sí. Casi como el video tutorial, solo que lo hice con 2 o 3 campos, no recuerdo muy bien por efectos de tiempo, ¿verdad? Pero es el mismo concepto. Usted viene, cuando esté claro con los pasos, que el paso número 1 es copiar cada campo. Pero ¿cómo lo vamos a pegar en la siguiente hoja, que es la de B macro? ¿Cómo lo vamos a pegar aquí? ¿Alguien me quiere decir cómo? Vamos a insertar y desplazar hacia abajo. Una vez que ya vaya pegando yo cada campo, insertar y desplazar hacia abajo, yo me voy a regresar a esta hoja. ¿Y qué voy a hacer allí? ¿Alguien me quiere decir? Dando los pasos. Limpiar cada celda. ¿Bien? Y el número 4 va a ser detener la macro. Pero ustedes tienen que estar bien claros cómo lo van a hacer. ¿Por qué? Porque una macro, o en este momento ustedes no tienen como el conocimiento para entrar a ver un código y en este caso modificar el código y encontrar el error. Entonces, si una macro no le sale, la primera, usted tiene que ir más lento, más despacio y volverla a grabar, ¿verdad? Porque ahí no queda de otra. Por ejemplo, una vez que estoy clara, ¿cómo lo voy a hacer? Ya tengo lista esta hoja donde la información se me va a posicionar. La información va a ir a dar acá y aquí y se va a ir llenando la información. Entonces aquí siempre va a quedar en blanco, limpia la captura. Vamos a hacerlo con 2 datos nada más. En la pestaña programador ustedes van a encontrar la información de la opción de grabar macro. Yo empiezo y grabo macro. Siempre les recomiendo que el puntero esté en una posición diferente a la celda donde van a iniciar, para que la macro grabe el desplazamiento siempre a la primera celda en la que van a trabajar. Una vez aquí, clic derecho, copiar, se desplazan a la hoja y le van a dar clic derecho, insertar celda y desplazar hacia abajo. ¿Por qué esa opción? ¿Por qué esa opción? Porque si solamente le doy pegar, ¿qué va a pasar? ¿Alguien me quiere decir? ¿Por qué se les ocurre que aquí estoy dando insertar y desplazar hacia abajo? Porque si no lo hace, va a continuar llenando esa misma celda. Es correcto, y esa fila se va a reemplazar una y otra vez y yo voy a tener siempre un solo registro en la base de datos. Digamos que ya pasé toda la pantalla de captura, voy a limpiar, miren, lo marco y le doy suprimir y me vuelvo a posicionar en la primera celda.
Ya no, la macro no va a hacer nada más, entonces detengo la grabación. Siempre detengan la grabación porque si no la detienen, eso va a seguir grabando y la macro va a ejecutar pasos que ustedes no están, que no es necesario que lo graben. Muy bien, entonces digamos que ya la macro tiene sus funciones. Voy a insertar siempre en la pestaña programador el botoncito de ejecutar macro. Le asigno, creo que era la 9, no recuerdo si era la 9. Pero ustedes van a probarla, ¿verdad? Con información. Van a probarla y le van a dar grabar. La macro debe ejecutar rápidamente todos los pasos que yo hice. Meter la información, borrar la información aquí y posicionarse en la primera celda. Miren, aquí vuelvo. Fíjense que siempre queda en la celda del número del producto. ¿Ven? Vuelvo a pulsar grabar. Hace nuevamente lo mismo. Copia cada uno de los datos, los posiciona y la primera la va desplazando hacia abajo. Luego se viene, borra y se posiciona en la primera celda. La macro solamente ejecuta los pasos que ustedes ya grabaron previamente. No puede corregir errores, ¿verdad? Si usted vino y se vino a la hoja esta y aquí hizo algo y borró y después se ubicó en donde era, la macro grabó todo ese proceso. Tampoco les recomiendo que le cambien nombre a las hojas. Si yo vengo y le cambio el nombre a esta hoja y luego a esta, la macro ya no va a encontrar el origen y el destino, porque cuando ustedes grabaron la macro, lo grabaron con estos nombres. Hay que tener mucho cuidado cuando grabamos la macro. Algo muy importante que deben hacer es que cuando hayan terminado de grabar la macro, usted va a guardar ese archivo como, guardar como, un libro de Excel habilitado para macros. Esta guía se debe llamar como su apellido y su primer nombre. Pero aquí lo importante es que no lo van a dejar como un libro de Excel, sino que como un libro habilitado para macros. ¿Qué hace esto, chicos? Esto lo que hace es que todo lo que ustedes guardaron aquí, como es un código, le dice a Excel, esta página lleva un código de programación y entonces no lo vayas a desactivar. Si usted no lo guarda así, cuando lo vuelva a abrir esta macro ya se borró. Entonces tengan mucho cuidado de guardarme la información. No importa, ya va todo el libro grabado como macro, pero lo hacen solamente porque aquí hay una macro. ¿Estamos claros ahí lo que van a hacer? Sí. Muy bien, aquí solo es de ir pausados y estar bien claros con lo que van a hacer. Estos son los pasos, miren. Cada campo lo van a copiar, lo van a en la hoja en donde van a trabajar, lo van a insertar y lo van a desplazar hacia abajo. Luego van a regresar a borrar todos los campos, solo la marcan y le dan su primero delete y después se posicionan en la hoja y detienen la grabación. Esos son los pasos. Entonces, en este ejercicio, ¿cuántas hojas vamos a tener? 2. La de la pantalla de captura y la de la base de datos con la información. Yo voy a ver aquí toda la información que ustedes van a ir llenando. Si solo llenan uno, no hay problema, porque yo siempre voy a probar con un ejercicio, con un registro. Entonces, ustedes pueden hacer la prueba con 1 o 2 o los que quieran. Número 5. Este ejercicio es pequeño, pero es importante porque pone en práctica lo que son listas, que básicamente es hacer esto, hacer que se despliegue un valor, una lista de valores. La opción buscar, que es aquí, van a depender todas de la opción de la identidad, así como el ejemplo de la videotutoría. Y aquí la tasa y el número de años lo voy a elegir con los botoncitos de opción que también están en la opción programador o desarrollador en la parte de controles del formulario. ¿Cómo hago esta lista? Previo a que ustedes vayan a trabajar con listas y con la función buscar, ustedes tienen que tener o deben tener las bases de datos de donde van a agarrar la información. La lista para que pueda desplegarse acá, chicos. Ustedes pueden utilizar cualquier identidad, no tienen que ser estos mismos datos, pero la lista tiene que seleccionarse de una columna en donde va a traer la información. Entonces, esta es lista y aquí están sus datos.
¿Qué otras son listas? Creo que esta es lista y estos son sus datos. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes deben de saber que si utilizan lista y buscar, tienen que tener sus bases de datos aparte. Yo se las coloco aquí porque para que ustedes visualicen cómo hago el enlace con ellas, pero estos pueden ser incluso no visibles a la hoja en la que están trabajando. ¿Cómo hago esta lista? Pues esta es parte de la validación de datos, de información. Entonces, esta validación de datos en este momento es un valor cualquiera, es decir, yo lo puedo ingresar. Pero yo no quiero ingresar ese valor, yo quiero elegir ese valor. Entonces, yo lo convierto en una lista desplegable. ¿Cuáles ventajas tienen las listas desplegables? Pues tienen la ventaja que yo puedo reducir los errores al momento de ingresar a la información. Por ejemplo, con los códigos de empleados. Como son tantos y yo no quiero confundirme en un código porque si me equivoco en un código posiblemente no le paguen su salario, entonces yo lo puedo generar a través de una lista. ¿Cómo lo hago? Pues así como lo explicaba en los videotutoriales. Me posiciono donde quiero la lista, en la pestaña datos, en este icono de validación, elijo lista. ¿De dónde va a sacar la lista Excel? ¿Cuál es el origen? Esta. Allí solamente es una columna. Y ahí le estoy diciendo, de aquí la va a arrastrar. La función buscar, ¿cómo funciona? Funciona siempre a través de un código, una identidad, un código de empleado, una cuenta de estudiantes, algo que sea único, que los identifique plenamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo buscarlos, por ejemplo, a través del nombre, porque pueden haber incluso 2 o más nombres con todos los datos iguales, con los mismos nombres, los mismos apellidos, etcétera, pero no van a tener el mismo número de identidad. Entonces, la búsqueda siempre se hace con un valor que sea único o que los identifique plenamente. En este caso, es la identidad. Inserto, la función, vean, es buscar V. Buscar V. El valor buscado es la identidad. ¿Cuál es la matriz en donde va a ser la búsqueda? Pues lo va a buscar aquí, en esta tablita. ¿Cuántas columnas tiene la tablita? 1, 2, 3. ¿Qué valor es el que quiero que me retorne? El nombre. Miren, el nombre es el que ando queriendo que me retorne. ¿Qué número es el nombre? 1, 2. Entonces aquí van a colocar 2. Y aquí va la palabra falso. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que me retorne el nombre exacto de esa identidad, no del número de identidad que se parezca o que se acerque al que estoy buscando. Entonces le doy a aceptar. Y así ustedes implementan la función búsqueda, ¿verdad? Aquí lo que hay que tener en cuenta es el número de columna con el que van a trabajar. Si la columna, si ustedes van a retornar el departamento, ¿cuál es lo que cambia? Miren, es el 3. ¿Por qué? Porque ya no es el nombre. Es 1, 2 y 3. Y de ahí lo demás es lo mismo. Con los botoncitos, ¿cómo funciona esto? Si ustedes se fijan, aquí se calcula la función pago de un préstamo, tomando en cuenta el monto y toma en cuenta la tasa y toma en cuenta a cuántos años lo quiero ese préstamo. Entonces, esa función pago tiene que tener esos 3 datos. ¿Cuánto estoy prestando? ¿A cuánto tiempo? ¿Y a qué tasa? Algo importante es que cuando seleccione la función, usted tiene que tener ambos datos en periodos mensuales. Por ejemplo, si la tasa es mensual, ya no hay que convertir nada. Pero ¿qué pasa si yo les digo que la tasa es del 24% anual? ¿Cuál sería la tasa mensual? $2%. Muy bien, ¿verdad? Sería tan fácil como dividir esa tasa entre 12. Vamos a borrarle aquí. Entonces es del 2%. ¿Ok?
Si yo en un ejercicio, en algo le pido que es el 24%, usted lo convierte a mensual porque su pago lo va a calcular de manera mensual. Ahora, fíjense bien, el número de años está en años. ¿Cómo lo hago para convertir estos 3 años a meses? ¿Cómo lo hago convertir en el plazo de meses? ¿Qué debo de hacer? Vengo y convierto los años por ¿cuánto? Por 2. Estoy hablando de un periodo de 36 meses. En este momento sí estoy hablando de datos convertidos a meses. Miren, 2% tasa anual y en un periodo de 36 meses. La periodicidad es la misma, 2% mensual y 36 meses a pagar. Ahora sí ya estoy preparada para ejecutar la función pago, pero yo no quiero escribir ni el 2% ni el número de años, yo lo quiero elegir. Así como hicieron con los formularios en su proyecto de Word. Es el mismo concepto. Miren, es una selección única, solo que esta selección única, la respuesta viene a dar aquí. La respuesta de esta viene a dar aquí. Y entonces yo amarro esta respuesta con una función lógica. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a ver. El número de años de su carrera. Digamos que yo estoy trabajando ya con los últimos años y solo puede estar en el 4º o en el 5º año de carrera. Vengo y en la pestaña programador yo voy a insertar, en modo diseño voy a insertar un botón de opción. Y otro botón de opción. A este primer botón de opción va a ser el 4º año de carrera. 4º año. Y aquí con un clic dentro de la etiqueta voy a cambiarle el nombre. Y este va a ser 5º año. ¿Okay? Así como hablaba en Word que teníamos que agrupar estos para que nos permitiera hacer una selección única. ¿Se acuerdan que yo le renombraba el grupo en las propiedades en Word? Aquí lo que hago yo es insertar un cuadro de grupo y lo encierro. De manera, así como les digo en el video, que el botoncito quede adentro, que no vaya a quedar así, porque esto puede dañar su elección. De esta manera yo me aseguro que sea o uno o el otro. Pero digamos que si usted es de 4º año, perdón, es de 5º año, usted ya está en la última, no pagará matrícula. Digamos que la UNAL le va a quitar la matrícula en todo el año porque ya está saliendo. Ah, pero ¿cómo hace Excel para saber cuál de las dos opciones elegí? Estos botoncitos se configuran a través del clic derecho, el formato de control, se configuran para que usted pueda dar la respuesta en una celda. Digamos que esa respuesta, ustedes pueden seleccionar cualquiera, o el 4º o el 5º año. Entonces, cuando usted elige, él especifica, eligió el 1 o eligió el 2, pero está hablando de la opción que acabo de elegir. Ahora sí, con esta elección, yo voy a poder decidir si usted paga o no paga matrícula. Vamos a ver. Pagará matrícula. ¿Cómo hago esto yo? Bueno, como ya sé su elección, yo ya puedo hacer una función lógica. En este caso, la función lógica decía, si la respuesta es 1, es del 2%, si es 2, es 2.5. Aquí va a ser, si la respuesta es 1, va a pagar matrícula, si la respuesta es 2, no pagará matrícula. Entonces, inserto una función lógica. Esto puede ser un poco complicado, pero no hay manera mejor de aclararla que haciendo un ejercicio corto y entendiendo paso a paso qué es lo que estoy dando a entender aquí, qué es lo que estoy explicando. ¿Cuál es la prueba lógica? Pues la respuesta de su botoncito de opción. Si J23 es igual a 1,
¿Qué debo hacer en verdadero, muchachos? Si es de cuarto año el estudiante, ¿paga o no paga matrícula? Paga. Entonces, ¿cuánto pagan de matrícula? 270. Aquí hay un problemita, vamos a ver. Entonces, vean, si la respuesta es 1, o sea, es decir, si J3, donde está la respuesta de su botoncito es 1, es decir, usted de cuarto año, usted debe pagar los 270 lempiras. Si no, si no es 1, entonces es 2. Y si es 2, es quinto año. Y si es quinto año, no paga matrícula. Entonces, no paga matrícula. ¿Ven? Así, si yo elijo cuarto, me debe de decir que yo debo pagar. Si yo elijo quinto, no pago. Pero Excel hace el análisis con la celda que tiene la respuesta de su elección. No directamente con los botoncitos, porque al final de cuentas los botoncitos de opción son objetos, ¿verdad? Son figuras, no son números. Entonces lo mismo estoy aplicando aquí. Miren aquí, el 2% es 1 y el 2.5% es 2. Y la función enlaza y me dice, bueno, si C17, que es este, es igual a 2, entonces es 2.5. Y si no, es 2. Si yo lo cambio y si yo digo, si C17 es 1, ¿qué valor tendría que ser aquí? ¿Qué valor estoy señalando si C17 es 1? $2%. Muy bien, es 2%. Y si es falso, ¿qué valor es? 2.5. 2.5, ¿verdad? Entonces, es así como van a trabajar. Ustedes van a analizar siempre, van a traducir la respuesta y esa respuesta la van a traducir en un valor. Lo mismo pasa con el número de años. Miren. Si elijo 1, elijo 3. Y si elijo 2, elijo 4. Aquí me está diciendo, si B22, que es este, es igual a 1, elegí, vamos a ver. Aquí, vamos a ver qué pasa. Miren aquí, los botoncitos se me cambiaron el valor. 4 me puso 1 y 3 me puso 2. ¿Ven? A veces eso pasa. Pudo haber sido que yo moví los botoncitos de opción, pero eso no es ningún problema, porque yo sé que el 3 es 2 y el 4 es 1. Si ustedes no le quieren añadir más enredo a su función lógica, entonces es mejor que lo vuelvan a colocar. Seguramente yo no quise borrar los botoncitos y entonces me dije, cuando B22 es igual a 1, me está marcando el 4. En caso contrario, me está marcando el 3. Es el mismo procedimiento. Ahora sí ya estoy lista para hacer la función lógica. Esta es una lista que ya saben cómo hacerla. Inserto la función pago. Vamos a borrarla de aquí. Van a utilizar esta función. La tasa es del 2.5. Pregunto, ¿ya es una tasa mensual o es anual? Mensual. ¿Tengo que hacer algo con esa tasa? ¿La tengo que multiplicar por 12, entre 12 o ya no hay que hacer nada? ¿Qué dicen los demás? Como la cantidad está en años, entonces debería convertirse los años a meses o la tasa anual. Y si el pago se los pido mensual, así como en este caso, miren. ¿En qué debe estar la tasa y el periodo en años? En la misma unidad de medida. En la misma medida, muy bien. ¿Y cuál debe ser esa medida? Si la piden meses, pues en meses.
En meses, correcto, muy bien. Y como la tasa ya está mensual, con ella no puedo hacer nada, ya está donde debe de estar. Ahora, ¿el número de periodos está en meses o en años, muchachos? En año. ¿Y cómo hago con eso? ¿Lo dejo así o qué le hago? Hay que convertirlo. ¿Cómo hago? Se multiplica el valor de los años por 12 que tienen, por 12 meses. Muy bien, ¿verdad? Lo voy a multiplicar por 12 meses. Esto significa que el número de periodos son 48. Y el valor actual es decir, el monto del préstamo. Aquí yo les especificaba en el video tutorial que si no quieren la cuota negativa, que le antepongan el signo negativo al valor del préstamo y ya. Entonces, este es el préstamo de esta persona. Aquí hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque si yo les digo, por ejemplo, que el 33% es la tasa anual y tiene, los años son 2 y el préstamo es de, es de 100,000. ¿Cuál es el pago? Permítanme. El pago, entonces, yo voy a calcular la función. Miren, voy a insertar la función pago. ¿Cuál es la tasa? 33. Pero el pago yo lo quiero mensual. ¿Qué hago con esa tasa? Si es anual. La divide entre los meses. ¿Qué número? ¿Entre cuánto debo dividir? Entre 12, ¿verdad? Si esa tasa es anual, al dividirla entre 12 me va a dar la tasa mensual. El número de periodos es en años. Esos 2 años, si yo los quiero convertir en meses, los multiplico por 12. Así yo tengo una tasa de 2.75 mensual a 24 meses para pagar. ¿Cuál es el valor del préstamo? Le antepongo el símbolo de negativo y ya estoy lista para saber qué cuota es la que voy a pagar a 2 años a esa tasa anual. Pero aquí, como les digo, sí tienen que tener cuidado de saber en qué plazos estamos hablando, si estamos hablando en años, si estamos hablando en meses. Y saber si estamos en años, lo vamos a multiplicar por 12. Y si la tasa es anual, también la vamos a dividir entre 12. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Alguna pregunta? Entonces vean, tenemos esta cuota pequeña, el préstamo es pequeñito, pensé que había puesto 100,000, pero puse 10,000. Esto significa que este valor mensual a 24 meses, la persona va a pagar un préstamo, un monto final de 13,792 lempiras con 47 centavos porque es a 2 años, es decir, a 24 meses. Entonces, así ese es el especial cuidado que deben de tener cuando calculan la función pago. Y hasta aquí, en una hora ya más o menos hemos visualizado qué vamos a hacer con los 5 ejercicios. Pero yo lo que quiero ver es las hojas de cálculo con las funciones, con los que cuando yo haga clic aquí me cambia automáticamente el pago, etcétera, todo funcionando con las herramientas correspondientes. En este caso, la última, y que estoy fijando, aquí este video tutorial creo que hace falta, pero este es bien sencillo. Esta herramienta de la vista programador de insertar, esto manipula un valor de manera que yo puedo manipular una tabla con esta barra de desplazamiento y esta a su vez puede ir manipulando un gráfico. ¿Cómo hacemos esto? Digamos que voy a cuantificar en sí y
en hombres, vamos a colocar otro nombre. Hombres y en mujeres. La población cuerpo. Entonces, vamos a poner aquí 48. Y solo para el ejemplo voy a hacer lo siguiente. Del resto, si hay 48, vamos a hablar en miles, digamos que en la UNA hay 48,000 hombres. El resto del 100% entonces son mujeres, ¿no? Sería el 52. Entonces aquí básicamente se va a complementar. Si los hombres son 34, las mujeres son 66. Aquí hago una pequeña operación para dinamizar la tabla, para que cuando yo cambie uno, el otro automáticamente se actualice y me formen el complemento. Ahora, si yo quiero que este gráfico se me esté actualizando, yo puedo agregarle de la vista programador esta opción que se llama barra de desplazamiento. Pongo aquí y siempre con el clic derecho, formato de control, yo le puedo decir, bueno, ¿cuál es la celda que voy a manipular? El de los hombres. Voy a poner aquí 34. El valor actual de esa celda es 34. Está bien que el mínimo sea 0, que el máximo sea 5, que el incremento sea de 1 en 1. ¿Con qué celda lo vinculo? Lo voy a vincular siempre con la misma, 34. Estoy trabajando con la misma celda, ¿ven? Solo estoy amarrando esta herramienta al valor de esta celda. Entonces, cuando, por ejemplo, yo muevo la celda, en este caso, yo voy a mover también la barra de la parte superior, así como está aquí. Yo la muevo y se mueve la de arriba, pero también yo voy a hacer que al colocarle un pequeño gráfico, como voy a manipularlo, discúlpenme que ahí tengo un problema con Excel aquí. Se queda un poco, bueno, vamos a hacerlo con esto entonces. Entonces, al manipular la parte superior de la tabla, obviamente también se manipula el gráfico. ¿Qué manipula la tabla? La tabla la manipula esta herramienta. Pero ¿cómo hace el enlace? Simplemente con el clic derecho en formato de control, ustedes dicen cuál es la que van a mover. La de arriba y le dan el valor a la celda también con la que van a estar vinculadas. Esto es lo que está moviendo una de las celdas. La otra, el gráfico solo está adaptándose a los valores que tiene, ¿verdad? Pero quien mueve la celda es la barrita de desplazamiento. Este videito corto se lo voy a guindar en el campo, creo que ese no está. Y eso es básicamente toda la guía que deben hacer, muchachos. En conclusión, ¿cuántas hojas? Espérenme que está entrando alguien. ¿Cuántas hojas deben de tener? 1, 2, 3, 4, 5, porque la hoja 3 lleva consigo 2 más, la tabla dinámica y donde están los gráficos, entonces serían 5. 6, la captura. 7, con la base de datos donde copia la información. 8, con lo que implementa los botones de opción. Y 9, con la barra de desplazamiento. Ustedes me van a enviar este archivo con 9 hojas en Excel que contenga todas las fórmulas, las funciones, los filtros, gráficos y todo aplicado. Yo voy a revisar que cada una de las fórmulas que ustedes colocaron esté correcta, que cada función, que cuando yo dé clic a este botoncito se automatice la función pago. ¿Sí? Eso es lo que voy a revisar. No es que me van a copiar todo tal como está en el PDF, porque no tiene sentido. Yo quiero que usted lo que está en el PDF lo ponga en práctica y lo ejecute en Excel. ¿Para qué? Para que vayan practicando implementar la guía. Cuando ustedes tengan implementada toda la guía, significa que han cubierto todos los temas y ya van a estar listos a ejecutar el proyecto. ¿Qué va a ser el proyecto? El proyecto no es más que
que una serie de hojas, vamos a ver si lo encuentro por aquí, que una serie de hojas que van a estarse ejecutando en Excel de manera automática con funciones. Este es un ejemplo, también les puse un vídeo en la tarea, creo que es la 8, en donde aquí van ya a poner a implementar un proyecto de una empresa. Ustedes van a elegir qué tipo de empresa. Ustedes quieren hacer una pequeña hoja automatizada para el control de habitaciones en un hotel, o las ventas de una ferretería, de un mercado, no sé. En este caso yo hice la típica estructura de una empresa, ¿verdad? Una hojita control de donde van a irse a las diferentes hojas, y cada una de estas hojas va a implementar alguna macro, alguna función, alguna fórmula, y así ustedes van a tener una hoja como un menú y diferentes hojitas con diferentes opciones. Recordándoles que este solamente es un ejemplo. Aquí no están implementados todos los temas, por ejemplo. Solamente es darles una idea de cómo lo van a hacer ustedes. Pero ustedes van a ponerse a pensar en qué voy a trabajar. Voy a hacerle, por ejemplo, el cálculo de planilla, más el control de inventarios, más el control de compras a proveedores, o el control de ventas de una empresa. No importa qué tipo de empresa, ustedes lo definen. Esto solamente es un ejemplo. Perdón, ¿están viendo el proyecto, muchachos? No. No. Bueno, ahorita sí lo están viendo, ¿verdad? Con la guía ya terminamos. No sé si hay algún problema con esa guía o alguna duda todavía, pero quería así rápidamente explicarles con lo del proyecto. Una vez que ustedes terminen esa guía, entonces tienen un proyecto en que pensar. Por eso tienen suficiente tiempo. Y no se pongan a pensar que todavía tengo una semana. No. Vayan trabajando en esa guía lo más rápido posible. Hay que terminarla, hay que subirla, porque tienen que empezar a trabajar en el proyecto. Este proyectito, como les digo, este solamente es un ejemplo. Yo quise exponerles cómo deben presentar el trabajo, pero no quiero que hagan algo igualito a lo que yo hice, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo. De hecho, este ejemplo no tiene siquiera todos los temas. Aquí solo quise representarles que ustedes van a hacer un proyecto donde va a haber una hoja principal, y de ahí van a llamar a diferentes hojas que van a generar diferentes funciones, fórmulas, gráficos, macros. Aquí, por ejemplo, hay un gráfico dinámico, aquí hay una macro. En esta, por ejemplo, lo que hay es una macro a través de botones de opción. Vamos a ver qué más hay aquí. Hay funciones de uso común y puedo regresar la hojita. Esto es fácil. ¿Cómo lo hago? En Programador, solo grabo la macro y le digo, quiero macro 20. ¿Qué quiero hacer? Desplazarme a datos empleados. Detengo la grabación. Entonces, cuando inserto el botoncito, yo lo que le digo es, quiero ejecutar la macro 20, creo que era. ¿Qué hace esa macro? Pues solo irse a empleados. Eso es todo. Así se van a desplazar, ¿verdad? Si ustedes quieren. En este caso también pueden hacerlo con un hipervínculo. Yo inserté aquí, por ejemplo, pueden insertar un complemento, una forma. Y pueden decir, por ejemplo, una figura como esta. Pueden colocar, le agregan el texto. Y le pueden colocar, ir a ventas, por ejemplo. Entonces, esta ventas va a tener un vínculo. ¿Con cuál va a ser? Va a ser con un lugar de este documento que se llama ventas. Pero esto es igual, ¿verdad? Es un vínculo, es bien sencillo, con clic derecho, y voy a quitar el vínculo, clic derecho y vínculo, ustedes señalan en lugar de documento a dónde quieren dirigirse. Este desplazamiento ustedes lo pueden hacer de diferentes maneras. Pero en sí, lo importante aquí es lo que van a estructurar en cada una de estas hojas, que es lo que ustedes quieren visualizar en cada hoja. En este caso, como les digo, aquí hay algunas
Esta hoja implementa funciones de como mínimo y máximo y ejecuta macros. Esta ejecuta macros también y tiene tablas dinámicas. Y esta hace una macro que copia información a una hoja diferente. Es poner en práctica cada uno de los temas que han visualizado y pensar desde ya en qué tipo de proyecto ustedes quieren hacer. Como les digo, aquí lo importante es que ustedes analicen su rúbrica y vayan viendo qué es lo que se va a evaluar, qué temas se van a implementar y cómo lo van a ir haciendo. Entonces, por eso les digo, no se confíen, vayan trabajando desde ya en su guía. Hay que agilizar pasos porque aunque han tenido suficiente tiempo, pues ya eso es la otra semana, no recuerdo qué día se presenta, creo que, no, todavía creo que tienen toda la otra semana. Sin embargo, pues ustedes llevan otras clases, no se vayan a quedar ahí confiados. Eso es con respecto al proyecto, chicos. Y luego, pues viene en el video explicándome cómo presentaron ese proyecto. Usted me va a decir, este es un proyecto que lleva el control de las compras, de las ventas y de los recursos humanos. En la hoja compras se ejecuta las compras de todos los meses, calcula a través de una macro un gráfico, genera las funciones máximos y mínimos. Con esta opción retorna a la pantalla principal. En recursos humanos, esta es una pantalla de captura para nuevos empleados. Esta información a través de una macro genera una base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es el contenido, esa es la evaluación de Microsoft Excel. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que está pendiente, lo que hay que hacer y no sé qué dudas tendrán en este momento, así que están libres para hacer consultas. ¿Cómo estamos? Hola. Todo bien, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Bien, entonces chicos, siempre recuerden que siempre estoy atenta, ¿verdad? De repente alguien me envió un audio, pero no escucho nada de lo que me dice. Entonces, si me puede escribir mejor porque no escuché nada de lo que me pregunta. He encontrado que en las evaluaciones del proyecto ya están evaluados los proyectos. Las observaciones que les coloco no les salen. Porque alguien me preguntó, Inge, que cuál fue lo que me bajó. Lino me preguntó y ya le pude explicar y le pude enviar una fotografía, pero las observaciones que estoy haciendo no les están apareciendo. Entonces, si hay alguien que tenga duda con sus proyectos y su evaluación sobre Microsoft Word, por favor me escribe y yo le explico, ¿verdad? Y qué fue lo que pasó. Bien, chicos, este video tutorial va a quedar grabado en el campus virtual. No sé si tienen alguna duda. Si no, pues ya estamos finalizando. Siempre diciéndoles que se pongan las pilas, que esto es trabajo constante y que no se confíen.